Hola buena gente, pues bien, hoy vamos con un nuevo vídeo, vamos a tratar un par de temas en el que vamos a ver algunas de las herramientas que suelo utilizar a la hora de programar y también algunas que me son muy útiles en mi día a día. Y luego finalmente os dejaré por aquí abajo en los comentarios un repositorio donde he ido almacenando algunas versiones de software que suelo utilizar para que podáis disponer de ellas y hacer buen uso. Así que sin más, vamos a ello. Y la primera herramienta que vamos a ver va a ser, como bien veis, Blackbox, que es algo que utilizaba simplemente, bueno, simplemente, la función que le daba era que esta herramienta nos permite, mientras estamos viendo un vídeo de YouTube, pues si hay algún texto que nos interesa de programación, podemos directamente copiarlo y pegarlo y no necesitaríamos ir copiándolo de nuestra propia mano, sino que simplemente podríamos copiarlo y pegarlo, por lo que nos ahorraría muchísimo tiempo. Pero aparte he accedido a la web aquí, como podéis ver en este caso, y he visto que tiene muchas más cosas. Por ejemplo, se le puede decir, aquí tenemos una frasecilla de ejemplo de cómo sería un bucle for, un bucle simplemente en Python, y nos lo empieza a escribir y nos diría cómo se realiza este código. O sea que si tenemos dudas de cómo se hace algo en algún lenguaje de programación en concreto, pues podríamos pedírselo y usarlo de esta manera. Tiene un montón de opciones, está probando diferentes y funciona bastante bien, y además pone diferentes ejemplos, unos más sencillos, otros un poco más complicados, en el que podemos ver el funcionamiento y entender cómo está hecho y por qué. Además, tienen una extensión que he visto antes de autocompletación de código que se puede poner en el navegador o en Visual Studio Code. Así que también podría ser interesante, aunque yo utilizo otra. Y de hecho, podríamos hacer un vídeo hablando sobre las posibles herramientas mejores para Visual Studio Code. Así que la tendremos en cuenta. Y bueno, pues tienen más extensiones y yo en este caso simplemente lo tengo puesto en mi navegador. En este caso estoy usando Firefox. Y bueno, se podría descargar, como bien he dicho, para Visual Studio. En este caso, yo podéis ver que ya lo tengo por aquí encima, Blackbox, así que vamos a hacer un pequeño ejemplo. Curiosamente me he encontrado un vídeo de un hombre muy simpático por aquí y digo, mira, pues podemos probarlo con él. Así que voy a iniciar la herramienta, simplemente un clic. La primera vez que lo utilicemos tendremos que registrarnos, pero bueno, lo podemos hacer con Google como siempre. Y luego simplemente es hacer clic y copiar el código que queramos. He cogido un vídeo cualquiera, como ya digo. Entonces, pues por ejemplo, este trocillo de código, podemos ver que pone test copied. Y por aquí tengo un ficherillo abierto de Python en el que podemos pegar y vemos que el código se pega correctamente. Algunas cosas a analizar y posibles mejoras. Bueno, si tenemos un formateador, en este caso yo utilizo Prettier, pero bueno, si tenemos un formateador podemos ponerlo a la misma estructura a la que está aquí. Y en caso de que no, pues simplemente podemos ver que lo único que no ha copiado exactamente igual son los espacios, porque lo ve demasiado grande, es la calidad a la que está también, y es posible que lo considere como un salto de línea, y por eso el motivo, pero simplemente poniéndolo en su sitio, lo que es el resto de código está bien y se puede hacer para textos mucho más grandes. Estos obviamente están ampliados para que se puedan ver bien, pero bueno, se puede hacer con textos mucho más grandes y funciona prácticamente igual. A veces mete algún carácter donde no debe, pero como tenemos los errores del Visual Studio Code, podemos quitarlo enseguida y no hay mayor problema en eso. Así que dicho eso, esta me parece una gran herramienta y vamos con la siguiente. La siguiente herramienta que traigo es una muy sencillita y bastante común, pero bueno, la voy a dejar también porque lo considero indispensable y es la que más utilizo. Entonces, aunque sea obvia, creo que es bueno mencionarlo. En este caso se trata de AdBlock Plus, que podemos ver por aquí que lo tengo activo. Llevo con este ordenador relativamente poco y bueno, pues me ha bloqueado casi 100.000 elementos en esta página cero. Ya me jodería que pusieran anuncio a ellos. Y bueno, en este caso pues me detecta que es para Firefox, pero le podemos dar aquí y además si entramos con cualquier otro navegador debería detectarlo automáticamente y ponerlo aquí el enlace de nuestro navegador. Entonces por eso no habría problema. Y dicho eso, vamos con el siguiente. Y el siguiente que os traigo, y el último por así decirlo, va a ser uno muy interesante, bastante complejo, bastante completo, y es que son herramientas de Google. Algunas de las herramientas que Google tiene para facilitarnos la búsqueda de resultados, entre otras cosas. Yo conocía uno de los ejemplos que ahora después veremos, pero he estado mirando también por ver cuál más había y he encontrado alguno también interesante, así que os lo quiero enseñar. Aquí tenemos la información que os la pondré también en los comentarios para que podáis acceder a ella si queréis, pero directamente vamos a ir a las opciones avanzadas porque nosotros no lo podemos permitir. Y básicamente podemos ver que a la hora de realizar nuestra búsqueda podemos incluir parámetros para realizar esa búsqueda. Me ha parecido interesante, por ejemplo, si pones @Twitter y una palabra, busca esa palabra en Twitter igual que lo podríamos hacer desde dentro del propio Twitter. Pero bueno, también me parece interesante esta opción en la que podemos buscar cámara, el símbolo del dólar en este caso y el número que queramos,
y Google nos mostrará productos en torno a ese precio. Y podéis ver que son bastante ajustados y eso que cámaras de 400 euros tampoco es sencillo de encontrar. Así es que podéis ver aquí que tenéis un gran catálogo, unos se acercarán más, otros se acercarán menos, pero podéis ver que está en torno a esos valores. Pero bueno, esto he pensado que realmente podría haberlo puesto alguna vez en tu vida, porque simplemente es poner cámara y el precio, aunque no estemos acostumbrados a poner dólares. Pero bueno, digo, en realidad alguna vez a lo mejor sin querer lo hemos hecho. Pero está viendo otras y podemos ver que podemos buscar también por hashtag, podemos buscar para excluir velocidades, por ejemplo, si alguna palabra tiene varios significados, que sea polisémica, pues podemos quitar una de ellas para que solo nos muestre la velocidad del Jaguar y no del coche de los Jaguar. Entonces algo también interesante, bueno, cómo buscar algo en concreto. A veces buscamos algo y luego decimos el resultado no se parece en nada a lo que hemos encontrado nosotros. Si lo ponemos entre comillas a la hora de hacer la búsqueda, este texto saldrá explícito en los resultados de la búsqueda. Es decir, vamos a utilizar este que lo tenemos por aquí, lo abrimos y podemos ver que el primero es la Wikipedia, como no, y el texto está literalmente igual. Y así en todos los resultados. El siguiente que me parece interesante sería este ejemplo en el que podemos buscar el mismo precio de antes de la cámara, pero en este caso entre dos valores. Si ya era complicado encontrar de 400, entre 50 y 100 va a estar complicado, pero bueno, vamos a probar igualmente. Y lo tengo por aquí y efectivamente si ponemos esto en la búsqueda, podemos ver que los resultados pues se acercan, hay algunos que no, también porque habrá algunos patrocinados que se salgan un poco de estos parámetros, pero luego aparte el resto de resultados podemos ver que con bastante precisión se quedan entre estos valores, incluso siendo complicado, como ya digo, encontrar entre estos rangos de precios, pero bueno, en este caso funcionaría bien y podríamos usarlo a la hora de comprarnos un teléfono nuevo o de lo que queramos hacer, porque desde aquí se nos muestran diferentes tiendas, entonces sería una buena opción. Algo más, y por lo que yo conocía todo esto, que os quiero mostrar como último ejemplo, es que cuando teníamos, por ejemplo, que buscar un libro en PDF que lo queríamos, poníamos PDF y luego los resultados no había nunca ningún PDF y perdía muchísimo tiempo. De esta forma, poniendo el tipo del fichero, porque tenemos más opciones aparte de las antes vistas, poniendo el tipo de fichero hacemos que todos los resultados que nos salgan después tengan PDF y si nosotros clicamos ahí directamente accedemos a la descarga del PDF sin dar rodeos. Podéis ver que aquí ya esto es PDF, este es PDF y vaya, los primeros resultados se ajustan a nuestros parámetros de búsqueda, que es algo también muy interesante. Y por último, la última herramienta de Google que quiero recomendar, y aunque no vayamos a hacer un ejemplo en vivo, sería Google Lens, que me parece una maravilla. Y bueno, quería buscar alguna foto en buenas condiciones en Google para poder subirla y ya he aprovechado que lo que hemos visto anteriormente para buscar fotos en HD. Pero bueno, creo que es más interesante mostrarlas todas y simplemente ver alguna cosilla, como por ejemplo que Google Lens pues, tiene eso, un montón de opciones, como podemos ver aquí. Pero una muy interesante es que le puedes echar foto a una prenda de ropa que veas por la calle que te guste y normalmente suele aparecer la tienda en la que puedes comprarla o productos similares para que le eches un vistazo. Pero aparte es que tiene traducciones, tiene para buscar textos en internet, para hacer deberes, para tiendas, o sea, tiene muchísimas funcionalidades y algo que siempre recomiendo y creo que se da poco uso para el potencial que tiene y creo que sería la última recomendación interesante para ver. Así que eso es todo, muchas gracias por el apoyo, por quedaros aquí hasta el final y también muchas gracias por el apoyo al último vídeo que vi que os gustó un montón y me hablasteis por privado con vuestras opiniones, os lo agradezco. Así que como siempre, si tenéis más ideas recordad ponerlas por aquí, echarle un ojo también al enlace donde he puesto todas las descargas de diferentes programas que podéis hacer uso y cualquier cosa nos vemos en los comentarios, así que hasta pronto.